Volvamos a uno de los temas más interesantes del momento en política internacional, en geopolítica, podríamos decirlo, que tiene que ver con la irrupción tal vez inesperada de Javier Milei en Argentina. Algunos esperaban, según las encuestas, una favorabilidad del 20% en la votación del domingo y alcanzó por encima del 30%. Esta mañana temprano hacíamos alusión al libro El Loco, escrito por Juan Luis González. Se titula así el libro, El Loco, porque así se conoció a Milei gran parte de su vida. El diario El Mundo, como lo dije, entrevistó a Juan Luis González, el biógrafo de Milei, y le pregunta, ¿usted cree que Milei es un peligro para Argentina? Y esto responde el biógrafo, Milei tuvo una vida muy difícil, y eso fue configurando un perfil muy singular. Una persona que tuvo un solo amigo a lo largo de su vida y se peleó con él en 2020, Diego Giacomino, economista anarcocapitalista como él. Anarcocapitalista, hay que pronunciar bien. Sí, ¿Anarco? sí. Si no, usted termina oyendo otra cosa. Una persona que tuvo su primera pareja a los 47 o 48 años. La cantante de cumbia Daniela, pareja que le duró 6 meses. Una persona que tuvo una vida tan difícil que se terminó convenciendo de que su perro Conan, un mastín inglés, no era su perro, sino su hijo, literalmente. Cuando el perro murió, eso lo enfrentó nuevamente a esa soledad que lo acompañó toda su vida. Se negó a aceptarlo y en 2017 lo hace clonar. Entra en contacto con una medium que lo convence de que puede seguir hablando con el perro desde el más allá, también de que los perros no mueren, sino que reencarnan. Ahí arranca un camino místico de Milei que incluye hablar con muertos, Y con perros. como el fundador del anarcocapitalismo, y con Dios, que fue el que le dijo supuestamente que debería meterse en política y que en el 2023 será presidente. A personaje, y ustedes ya escucharon esta mañana voces aquí en Colombia que dicen pilas con lo que sucede en Argentina porque algo puede pasar acá. Pues bueno, saludamos a Sebastián Davidovsky. Él es periodista y conductor radial en Argentina, ha cubierto el proceso electoral en Buenos Aires. Sebastián, bienvenido a Radio Red, una mirada diferente y sobre todo, gracias por su tiempo. Bueno, buenos días, no sé, allá en Colombia. Escucho un poquito mal, escucho un poquito doble, Con eco. Bueno, pero sí, bueno, vamos a seguir adelante. intentémoslo y vamos mejorando la llamada. Bueno, cuéntenos cómo está hoy Argentina tras esta irrupción de Javier Milei. ¿Hay mucha sorpresa, preocupación, felicidad o todo a la vez? Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente que en términos de expectativa, claramente fue una sorpresa, ¿no? Javier Milei se había desinflado en los últimos meses, se preveía que incluso saliera en tercer lugar, La Libertad Avanza, que es el espacio de Javier Milei, que no dirimía ninguna interna. Recordemos que acá en Argentina se votaba las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es básicamente definir quiénes van a ser los candidatos presidenciales. En el caso, por ejemplo, del oficialismo, había una interna donde era obvio que Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, iba a ganar. En el caso de Juntos por el Cambio, que es el antiguo partido de Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, había una interna muy fuerte entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y en el caso de Javier Milei no había una interna. Se esperaba que iba a ser un candidato muy votado en términos individuales, pero nadie esperaba que, tanto como espacio como candidato individual, sea el candidato más votado con el 30%. O sea, en términos de expectativa y realidad, y de lo que decían las encuestas, claramente fue la gran sorpresa de esta elección. Y tal, Sebastián, como le preguntaban en el diario El Mundo de España al biógrafo de Milei, ¿es un peligro para Argentina este candidato y la posibilidad de que sea presidente? Y por supuesto que gran parte de sus ideas tienen que ver con dolarizar la economía, ¿no? Siguiendo ejemplos como, por ejemplo, los de Ecuador o de algunos otros pocos países de Latinoamérica. Acá el dólar es un tema muy importante en la Argentina, es una economía claramente bimonetaria, donde los precios de las propiedades están en dólar, donde permanentemente estamos mirando el dólar, donde ayer incluso
el gobierno decidió una devaluación del dólar y eso va a impactar en los precios de los alimentos y de tantos otros insumos como electrodomésticos, etcétera, donde las tarifas también pueden empezar a subir. Entonces ahí tenés una idea donde vos decís, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de la dolarización cuando hoy en la Argentina no hay dólares, escasean los dólares? Eso en términos económicos. Después, en términos de Estado, Javier Milei planea, o sea, ayer, por ejemplo, planteó la derogación de la ley del aborto, va a ser un plebiscito para derogar una ley que tiene apenas un par de años en Argentina, donde se prevé también un recorte del gasto público e incluso puestos en el Estado muy fuerte, recorte de ministerios. Es decir, hay toda una idea económica, ideológica, donde se prevé recorte de, ya sea de gastos y también recorte en términos de materia de derechos, ¿no? E incluso derechos adquiridos y votados por el propio Congreso. Sí. Y ahí hay una incógnita que tiene que ver con cómo va a ser Javier Milei para impulsar ciertas leyes o ciertas reformas del Estado sin tener una mayoría en el Congreso, pues es un partido claramente nuevo. Javier Milei irrumpió en la política hace 2 años. Es diputado nacional hace solamente 2 años y ahora con una buena elección, a lo sumo podría acceder a 40 diputados, 42 diputados, 8 senadores, es decir, son números muy bajos, muy exiguos, en los cuales la pregunta está cómo va a ser para hacer convenios en el Congreso o buscar aliados en el Congreso cuando no tiene ningún tipo de mayoría. Sebastián, usted como conocedor del tema, uno, ¿cuánto falta para las elecciones? Y segundo, ¿hay algún otro candidato, acá no lo sabemos muy bien, usted sí, que le pueda de pronto poner el pie a este personaje o ustedes ya lo ven como virtual presidente? No, claramente la elección está abierta. Al escenario de incertidumbre que había en la previa, se agregó una nueva incertidumbre que es la siguiente, ¿no? A ver, vos tenés a Javier Milei primero con 30 puntos. Segundo, el espacio de Juntos por el Cambio, aquel viejo espacio de Mauricio Macri, en donde la interna la ganó Patricia Bullrich, alguien que es más afín incluso a Mauricio Macri, en la interna con Horacio Rodríguez Larreta. Y en tercer lugar tenés a el oficialismo, a Unión por la Patria, que terminó un punto apenas por debajo de Juntos por el Cambio. Vos ahora tenés las elecciones generales, que van a ser el 22 de octubre. Ahí gana en primera vuelta aquel que saque más del 40% y 10 puntos de ventaja, o, en su defecto, más del 45%. No se ve nadie que pueda sacar un resultado tan contundente en la primera vuelta, es decir, más de 40 y 10 puntos de ventaja o 45% como mínimo para ganar. En ese escenario, la gran pregunta es cómo, digamos, va a terminar o hacia dónde van a ir los votos en medio de este descontento social que hay en la Argentina. Si los votos van a ir al oficialismo, está atravesando una crisis en términos de una inflación arriba del 120% interanual, con una inflación que probablemente en agosto vaya a ser arriba de 2 dígitos, donde tenés problemas con el dólar, donde tenés problemas con gente que trabaja y que es pobre, que no llega a fin de mes, o si ese descontento social lo va a capitalizar, no tanto Milei, sino este espacio de Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich. Que Patricia Bullrich tiene el desafío de, primero, sumar votos para el espacio, y por otro lado, también capitalizar y quedarse con todos los votos de su rival en la interna, porque ella sacó 17% en realidad a nivel individual, 28% en el partido, pero necesita primero asegurarse los 11 de su rival en la interna y a la vez subir esos votos. A ver, lo que empieza ahora es la batalla de los techos, diría. ¿Cómo hacen para sumar votos todos los candidatos? El oficialismo, el que es gobierno ahora, en medio de esta crisis económica, el partido de Mauricio Macri, ¿cómo hace para sumar votos y mantener los propios y a la vez agarrar ese descontento social y capitalizarlo y que esos votos no se vayan a Javier Milei? La verdad que es un escenario donde claramente Javier Milei como mínimo tiene muchas chances de meterse en el balotaje después de las elecciones generales y ver contra quién compite. Si compite contra el oficialismo, seguramente reúna los votos de Juntos por el Cambio, y si va a Patricia Bullrich, ahí va a tener que tener el acompañamiento del peronismo para evitar que gane no la derecha, sino la ultraderecha.
Tremendo, tremendo panorama el que usted nos está describiendo, Sebastián. Y como lo hemos venido mencionando desde el comienzo de nuestro programa, Una Mirada Diferente aquí en Radio Red, pues aquí en Colombia también se comenta mucho del caso Milei, de un candidato disruptivo con propuestas o iniciativas que nadie sabe si son realizables, con una personalidad tan compleja como lo hemos detallado a través de las menciones que hace su biógrafo en el libro El Loco. Está de verdad de infarto el panorama electoral en Argentina. Ojalá salgan las cosas bien, pero lo que usted ha descrito muestra a que de pronto puede meterse en primera línea este hombre, Javier Milei, porque tiene en este momento discutiendo al kirchnerismo y al macrismo, por decirlo así, sobre cuáles van a ser sus jugadas para no terminar favoreciéndolo a él, que se metió por el camino del medio. Es bien interesante. Sebastián, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos con este análisis aquí en Radio Red. Claro, les mando un abrazo grande y un saludo por allá. Lo mismo, Sebastián Davidovsky es periodista, es conductor radial, ha cubierto el proceso electoral en Buenos Aires.